Imagínate que hacen una película sobre la historia de tu país, pero en lugar de reflejar la realidad, la convierte en un espectáculo lleno de estereotipos y desinformación. Te molestaría, ¿verdad? Pues eso es justo lo que ha pasado con Emilia Pérez en México. Y si somos honestos, en Colombia ya hemos pasado por lo mismo muchas veces. Para los que no la han visto, Emilia Pérez es una película de un director francés que cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que, en su intento por escapar de la justicia, decide cambiar de género y empezar una nueva vida. En teoría, la historia parece interesante, incluso innovadora, pero en México ha causado indignación. ¿Pero por qué? Bueno, la lista de problemas es larga. La película toca temas súper delicados como el narcotráfico, la violencia y sobre todo las desapariciones forzadas, pero lo hace de una forma tan superficial y desconectada de la realidad que ha molestado a muchísimas personas. Uno de los puntos más graves es cómo trata el tema de los desaparecidos. México ha vivido una crisis humanitaria con más de 100.000 personas desaparecidas y la película usa esto casi como un detalle de fondo, como si fuera solo un elemento más de la historia sin darle el peso que realmente tiene. Las familias de las víctimas han luchado por años que se les tome en serio para que se reconozca su dolor y pues su búsqueda de justicia. Y Emilia Pérez llega y lo convierte en una especie de decoración dentro de su historia. Es como si alguien hiciera una película sobre Colombia y mencionara las masacres o los falsos positivos como si fueran un dato curioso y no profundizaran en el impacto real. Aquí viene otro problema. El personaje principal. Emilia Pérez, antes de su transición, era un narcotraficante peligroso, pero en la película la pintan como si fuera una víctima de las circunstancias, como si su nuevo comienzo borrara mágicamente todo el daño que hizo. Es como si tomaran la historia de cualquier capo de la droga y en lugar de mostrar el sufrimiento que dejó, lo contaran como una historia de redención, sin consecuencias reales. Imagínate que alguien hiciera eso con los grandes narcotraficantes de Colombia y que los mostraran como personas incomprendidas en lugar de pues responsabilizarlos de la violencia. Y si ya todo esto es grave, pues sumémosle que la película tiene una falta de información tremenda. Se nota que quien la escribió no se tomó el tiempo de entender realmente la historia de México, ni el impacto del narcotráfico. Es una visión completamente desde afuera, hecha por alguien que ve al narco como un concepto de película, no como una realidad que ha destruido vidas. Nosotros en Colombia sabemos cómo es esto, o si no, cuántas veces hemos visto películas o series extranjeras que hablan del narco y lo muestran como algo cool, lleno de acción y drama, pero sin reflejar el dolor real. Nos pasó con Narcos, con todas estas películas que usan nuestra historia como entretenimiento sin entender lo que realmente significa. Y por si fuera poco, ni siquiera se preocuparon porque los actores hablaran bien español. No sé si estoy llamando al número de Gustavo Brun. La película es un híbrido extraño entre el español y el inglés. Y cuando los personajes hablan español, se nota que no es un idioma nativo. ¿Y cómo haces una película sobre México y no puedes ni siquiera asegurarte que los personajes hablen bien el español? Ese es un detalle que muestra lo poco que les importó representar bien la cultura y la realidad de este país. Y bueno, como colombiana, seamos sinceros, nosotros sabemos perfectamente lo que se siente que el mundo reduzca nuestra historia a un cliché. Si no, pues dime si no te ha pasado que cuando viajas al extranjero y dices que eres colombiano, lo primero que te mencionan es, ay sí, Pablo Escobar, como si nuestra historia solo girara en torno al narcotráfico y no hubiera nada más que contar. Lo vivimos con Narcos, con El Patrón del Mal, con cada documental extranjero que se enfoca solo en la violencia sin mostrar el otro lado de la moneda. Porque sí, nuestra historia está marcada por el conflicto, pero también por la resiliencia, por la lucha de muchas personas que intentan cambiar esa narrativa. Y entonces, ¿cuál es el verdadero problema con Emilia Pérez? Pues que se queda en la superficie, no muestra el dolor real de las víctimas, no explica el impacto social del narcotráfico, no refleja la lucha de los países por salir de este estigma. Es como si tomaran el concepto más llamativo de nuestra historia, lo vistieran con luces de Hollywood y lo vendieran como un espectáculo para ganar premios. Y ojo, no estoy diciendo que los extranjeros no puedan contar nuestras historias, pero si van a hacerlo, deberían tomarse el tiempo de entenderlas realmente, porque no es lo mismo ver el narcotráfico desde la comodidad de un estudio de cine en París que vivirlo en carne propia con sus verdaderas consecuencias. Y sí,
México y Colombia han sido víctimas de estas narrativas simplificadas por años. Nos han reducido a países de narcos, cuando somos mucho más que eso. Y cuando películas como Emilia Pérez perpetúan estos estereotipos, solo refuerzan la imagen que el mundo ya tiene en nosotros sin mostrar nuestra verdadera historia. Pero aquí hay algo que me parece muy importante destacar, y es que los mexicanos no se han quedado callados. Han alzado la voz y han señalado los errores de la película y han dejado claro que no van a permitir que su historia sea contada de manera irresponsable. Y eso es algo que admiro y les aplaudo profundamente, porque al final, cuando un país se une para exigir que sus historias sean contadas con respeto, se sienta un precedente y se manda un mensaje claro de que no todo vale en el cine, de que no se puede tomar a la ligera el sufrimiento de una nación. Y pues ojalá en Colombia hiciéramos lo mismo cada vez que nos reducen a un estereotipo, cada vez que nos pintan como simples personajes de una historia de narcos, sino como un país con cultura, talento y resiliencia. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Emilia Pérez? ¿Crees que es una buena representación? ¿Crees que es una representación válida de la realidad? ¿O es solo otro intento de lucrarse con nuestra historia? Déjenmelo en los comentarios y hablemos sobre ello.